Una anciana de 100 años de edad llamada Rose Dawson camina por la cubierta del barco. Rose arroja al océano el corazón del mar por la popa. Cuando vi esta escena por primera vez pensé: ¡qué desperdicio! ¿Cómo se puede arrojar por la borda una joya tan valiosa? Pues bien, unas décadas después, vemos a determinados grupos hacer lo mismo. Arrojar por la borda, en el gélido mar del olvido, un gran tesoro. Ese tesoro que se pretende hundir o enterrar para siempre. Es el agradecimiento por lo que los hombres hicieron por ellas. Los hombres que trabajaron por ellas, que se desvivieron por ellas. Los hombres que murieron por ellas. Como los 1329 hombres que murieron en el Titanic. Aquel día murieron 1329 hombres y 109 mujeres. Hola amigos. Bienvenidos a esta nueva cinta. Titanic. Es una película de James Cameron. Ese director que lleva desde 2008 rodando Avatar 2. Avatar 2. 3, 4, 5, 6. El plan, todas rodadas a la vez. Estrenadas una cada año hasta el año 2065. Todo este cacao se debe a que después de rodar magníficas películas en los 80 y 90, una época donde no es como ahora, era un delito hacer la segunda parte de una película. Hoy en día hasta el mismo Cameron se apunta en hacer 25.000 partes, a cada cual más ridícula que la anterior. En aquella época era casi un crimen hacer la segunda parte de una obra maestra. Y solo había dos películas que se salvaron de la quema. Una era El Padrino. La otra era Alien 2. Dirigida por Cameron después de la excepcional primera parte de Scott. Pero después de un par de películas taquilleras con Arnold, se le subió un poco. Pillando malos hábitos. Proyectos faraónicos. Presupuestos desorbitados. Y rodajes interminables. El tipo puso de moda las gafas 3D cuando estrenó Avatar. Y cuando estrene por allá del 2050 Avatar 2, no sé qué mierdas pondrá de moda. Veréis. Todo empezó con Titanic. Al principio del rodaje todo eran risas y alegrías. Salvo por los extras, que las pasaron canutas. La cosa se complicó cuando Cameron se ventiló casi los 200 millones de la época. Que no es poco. Que tenía de presupuesto. Ante semejante despilfarro, algunos ejecutivos de Fox comenzaron a preocuparse y como solución sugirieron que se cortaran varias escenas de la película para reducir su duración. Cameron casi se vuelve loco y les dijo a los productores: ¿quieren cortar mi película? Tendrán que despedirme. ¿Quieren despedirme? Van a tener que matarme. Me imagino que con el ambiente tan caldeado y ante tanta presión, Cameron podía permitirse todo menos el fracaso. Necesitaba la película perfecta para el espectador de la época. La película sin errores. Dos jóvenes que se conocen y se enamoran a bordo del transatlántico Titanic en su viaje inaugural. Pertenecientes a diferentes clases sociales, intentan salir adelante pese a las adversidades. Por un lado tenemos a Jack Dawson, un buscavidas sin recursos y que a cada paso que da alguien le pone una zancadilla. Jack, a pesar de su dura vida, intenta salir adelante, mirar con positividad la vida, y ayudar a sus semejantes. Por otro lado tenemos a Rose, esta chavala al igual que Jack no anda bien de pasta. Sí. Ella es una chica de lo que se llamaba buena cuna. Pero su familia está arruinada. Según los seres de luz. Estamos en la terrible época del apogeo del patriarcado. La peor época de la historia. Y se vive tan mal, siendo un ser de luz. Que aunque ella esté en la ruina, tiene algo que le permite viajar en primera clase a diferencia de Jack. Así que, aunque tu padre ha malgastado la fortuna familiar, siempre está la opción de prometerte. Jack solo tiene una: ponerse a trabajar. Pero a pesar de empezar la peli con la vida de una protagonista que lo tiene todo, no es suficiente. ¿Qué raro? ¿A qué me suena? ¿A qué os recuerda a esta niña infeliz mimada que viaja en primera clase y se queja? La realidad es incluso peor que la ficción. En el mundo real tenemos a muchas Rose Dawson que no solo se sienten infelices, les animan a ser infelices.
Rose es infeliz por una vida monótona que no le resulta confortable. La joven decide tirarse por la borda la primera noche del viaje. En este mundo loco en el que vivimos se anima directamente a las Rose Dawson infelices a arrojarse por la borda. No se les habla ni se quiere que sean conscientes de sus privilegios. No. Y no se trata solo de reconocer los privilegios que tiene en esa primera clase en la que viajan. Olvida con facilidad que hay gente que no tiene más remedio que viajar en tercera. Porque no queda otra. Y me refiero a los que viven en la mayor de las pobrezas en Asia, África e incluso en América. Sufren de exceso de privilegios. Y se han olvidado de agradecer por lo que tienen. Y por eso son infelices. Una de las claves más importantes de la felicidad es el agradecimiento. Y no es algo que me saque de la manga. La ciencia lo ha confirmado. En una gran cantidad de experimentos. Solo hay que buscar un poco en internet para encontrar numerosas investigaciones y experimentos que lo confirman. Por ejemplo, los psicólogos Emmons y McCullough estudiaron las consecuencias de la gratitud y sacaron la conclusión que la gratitud tiene profundos efectos en el bienestar físico y emocional de las personas. Descubrieron que las personas que hacían de la gratitud un hábito de vida se sentían más saludables, más optimistas y más felices con sus vidas. Otros especialistas llegaron a la conclusión de que este hábito mejora las relaciones con las personas y propicia el altruismo. Además de ayudar a superar el estrés y las actitudes negativas. Pero uno de los frutos más importantes de la gratitud es que contribuye a generar felicidad. Desde la cubierta del barco es fácil olvidar las penurias de las bodegas inferiores. Ellas se arrojan por la cubierta, porque esperan. Suponen que como en la película habrá siempre un tipo como Jack, para rescatarlas en el último instante. Allí está Jack. Jack llega en el momento justo. No solo para salvarla. Jack aparece para interponerse entre Rose y su prometido. Es un no a la maduración. Un no a la responsabilidad. Es un sí a seguir siendo una niña consentida. No hay consecuencias. Viajas en primera clase. Eres un ser de luz. Y tanto en el barco como en la vida siempre hay un bote salvavidas para ti. Incluso cuando has tomado pésimas decisiones. Toda esta historia de amor, cuernos, privilegios, y la catástrofe marítima. Era la historia que cualquier ser de luz quisiera ver, incluso vivir. ¿Qué podía fallar? Una historia, basada en parte en hechos y personajes reales. Thomas Andrews, diseñador del barco, y Edward John Smith, capitán del buque, son personas que realmente vivieron los acontecimientos históricos del hundimiento del transatlántico en 1912. Y fue tan grande la tragedia. Me atrevería a decir que incluso más. Sobre todo si eras hombre. El 70% de las mujeres y los niños a bordo se salvaron en comparación con solo el 20% de los hombres. Imagínate haber vivido esa época maravillosa para ser hombre, subirte al Titanic y descubrir que por ser hombre solo tienes un 20% de posibilidades. Sobrevives. Eres uno de los afortunados. Desgraciadamente 2 años después una bomba te mata. En la Primera Guerra Mundial. Por ser hombre. Pero nada de sobrevivir al Titanic. En la historia de Cameron. No. Cameron necesitaba un último golpe de efecto. Que aún hoy mantiene en parte divididos. Y en parte indignados a los que han visto la peli. ¿Había sitio para Jack en la tabla? Cazadores de mitos comprobaron que fue innecesaria la muerte de Jack. Algunos no vemos una historia de amor. Yo veo más una historia de egoísmo. No podemos compartir la tabla. Se trata de que si yo estoy en problemas, tú y todos los demás debéis estar en una posición inferior. ¿Os suena de algo? Privilegios. Tras el hundimiento del barco, Jack se aferraba a la tabla, donde permanecía tumbada su Rose. Todos recordamos con pena el moco que le salía al pobre Jack y que rápidamente se convirtió en estalactita. No me imagino cómo tendría las bolas congeladas. Muchos nos preguntamos si Jack tal vez se habría salvado si Rose hubiera compartido el espacio con él en la tabla. O si, al menos, se hubieran alternado al ocuparla. Cameron admitió que le molestaban esos comentarios. Se defendió diciendo: no es una cuestión de espacio, sino de flotabilidad. Cuando Jack pone a Rose sobre la tabla, él intenta subir también. No es un idiota, no quiere morir. Pero la tabla se hunde y se tambalea. Así que queda claro que solo flota cuando hay una persona encima. Pero los presentadores de Cazadores de Mitos, Adam y Jamie, comprobaron en sus propias carnes y en pleno océano, que los dos personajes cabían en una tabla con las mismas medidas que la que se empleaba en la película.
Cameron no se tomó bien las críticas. Incluso hoy es de poco caballero hacer un programa o un vídeo tratando esta cuestión. El sacrificio del hombre por un ser de luz sigue estando bien visto hoy en día. El propio Cameron participó en el programa. Y no tuvo más remedio que reconocer las evidencias. ¿Pensáis que prometió un nuevo corte de la cinta? Donde digitalmente reduciría las dimensiones de la tabla. No. Cameron simplemente dijo: creo que se están desviando del punto importante. Si el guión dice que Jack muere, va a morir. Así que puede que la fastidiáramos un poco y que tendríamos que haber hecho la tabla un poco más pequeña. Pero el tipo debía morir. ¿Y por qué debía morir? Esa respuesta os la dejo a vosotros para que la pongáis en los comentarios. Lo cierto que más de un siglo después, seguimos casi igual. Seguimos con la duda. ¿De qué hacer? Durante el hundimiento del crucero Costa Concordia, pasó y era de esperar que algunos hombres ignoraron las órdenes informales de que esperaran hasta que las mujeres y los niños hubiesen subido a los botes salvavidas. Pero por regla general ocurrió lo que siempre pasa. Antes y ahora. Incluso uno de los pasajeros declaró: estábamos dispuestos a darle prioridad a las mujeres y los niños, y a los hombres si tenían hijos o familias. Pero la realidad es que muchos hombres estaban tratando de salvarse a sí mismos. Es fácil imaginar la escena de hombres enfrentados con otros hombres. Unos intentando que se cumplan las viejas tradiciones que les perjudican. Y otros apelando a que no hay ninguna obligación legal. ¿Os suena de algo?